te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. No hay amor más grande que el amor de Dios. Hermanos, comenzamos a esta hora el programa A la Vida en Cristo, deseando que el Señor abra las compuertas del cielo y derrame lluvia de bendiciones sobre cada hogar que mira Radio María y nos acompañe en estos programas. Comencemos este programa en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, muy, pero muy buenas noches nos de Dios. El programa de hoy, el sentido salvífico del sufrimiento. El sentido salvífico del sufrimiento. Hay una realidad en nuestras vidas que nadie la puede obviar, y es que el sufrimiento camina con el ser humano, ¿verdad? Y eso lo explica San Ambrosio. Dice San Ambrosio: desde que el pecado entró en el mundo, se acabó la alegría perfecta. El pecado trae consigo el problema, el sufrimiento, el contratiempo, la mala noticia, los sinsabores. Y desde ese tiempo estamos nosotros repitiendo dos expresiones. En la salve decimos nosotros que vivimos en un valle de lágrimas. Y se repite comúnmente que en este mundo no hay felicidad completa. Eso se repite a diestra y siniestra. Rezamos la salve y nos recuerda la salve que vivimos en un valle de lágrimas. Y por otro lado, decimos comúnmente que no hay felicidad completa. Y todo el mundo tiene algún tipo de sufrimiento. Y nosotros creemos, cuando sufrimos, que mi sufrimiento es el más grande que hay. Como yo sufro, nadie sufre. Y resulta que nos sucede como aquel que dice que estaba tan en mala que solamente conseguía guineos para comer, guineo maduro. Y él se quejaba que él era el más desdichado, el más sufrido, que él no había encontrado amor en Dios, porque como él no sufría a nadie. Y resulta que miró para atrás y se dio cuenta que venía alguien recogiendo la cáscara que él tiraba para comérsela, y entendió lo que siempre repetía Monseñor Vargas en la diócesis de La Vega: siempre hay alguien que necesita más que yo. Por grande que veamos en nuestro sufrimiento, siempre hay alguien que necesita más que yo. Siempre hay alguien que necesita más que yo. Una vez, una señora me dice que quiere hablar conmigo. Y nos pusimos a hablar. Y ella me hablaba de su sufrimiento. Ay, 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 ay. Qué grandes los sufrimientos que esa señora estaba pasando. Y me decía que, ay, 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 que era tan pesada la vida para ella. Y Dios mío. Y yo le dije yo: mire, señora, recuerde una cosa: cuando usted esté sufriendo, recuerde a los santos.
que los santos pasaron tanto trabajo. Y esa señora me dijo, bueno, padre, yo creo que yo he sufrido más que todos los santos juntos. Yo me sorprendí. Yo puse una cara como de asombro. Yo nunca había oído eso, una gente decir, yo he sufrido más que todos los santos juntos. Y entonces yo le dije, bueno, señora, pues mire, cuando usted esté sufriendo, piense en Jesucristo. Porque mire a Jesucristo en la cruz, más que Jesucristo no ha sufrido nadie. Ese sí sufrió. Ese sí sufrió. Y me dice la señora, mire padre, yo creo que yo he sufrido más que Jesucristo también. Y ya cuando me dijo eso, yo entendí inmediatamente que yo estaba hablando con una gente que no tenía juicio. Ahí en ese cerebrito no había nadie, nada, porque ella, estamos hablando de una gente de oración, una gente de iglesia, una gente piadosa. Pero yo quise entender mejor que esa señora era loca. Porque si no era loca, esa señora estaba diciendo una herejía, estaba diciendo una blasfemia, estaba diciendo una cosa horrorosa, ¿verdad? Que usted diga de que usted ha sufrido más que Jesucristo, entonces eso es, bueno, eso no tiene punto, cosa como para compararlo. Yo mejor me quedo gagueando porque ni sé cómo expresar eso. Lo que sí que yo entendí en ese momento, que yo estaba hablando con una gente que no tenía nada, ni el más mínimo sentido de juicio, de inteligencia, de sabiduría, o de sentido común, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es algo constitutivo en la vida humana. Ustedes saben, una señora que yo casé, estaba embarazada de un niño y el niño venía con problemas ya desde el vientre de la madre. Y el niño, una cosa muy extraña, tenía venas fuera de su cuerpecito por la espalda, ¿verdad? Fuera. Y los médicos le propusieron a esa señora que la casé yo, abrirle la espalda a ella, abrirle la espalda, operar la mamá embarazada, y entonces para cucutear el muchachito, a ver, buscar el niño, y abrirle la espalda al niño y meterle todas las venas que tenía afuera, y cerrar el niño y después cerrar la mamá. La mamá no quiso eso porque ella tenía 3 niñas pequeñas y tenía que atender sus hijas, era en Nueva York. Pero ese niño, el mismo día que nació, lo metieron a cirugía. No llegó bien a este mundo cuando ya le abrieron la espalda para entrarle las venitas, ¿verdad? Y ese niño, bueno, que debe tener 2, 3 años como mucho, ¿cuánto ha sufrido ese niño? O un niño, ¿verdad?, que yo estoy visitando, Gerald, en el hospital de niños, que ese niño tiene casi 8 meses, tiene 8 cirugías, tiene cuánta agujita conectado a su cuerpecito, cuántas máquinas tiene conectado y no ha salido del hospital. Y imagínense, un niño recién nacido, 8 meses, 8 operaciones, y ese niño, un Cristo, ¿verdad? Un Cristo viviente de tanto sufrimiento. Y me recuerda esta escena, me trae la imagen de la Virgen, porque ahí está la mamá, al lado de su hijo. La mamá al lado de su hijo. Y si sufre el hijo, mucho más sufre la mamá, ¿verdad? La mamá, aunque no es ella que está operada con 8 operaciones, aunque no es ella que tiene todas esas máquinas, aunque no es ella que tiene su cuerpecito tan sufrido, ¿verdad? Pero a nivel ético, a nivel moral, el sufrimiento de la madre es mucho más grande que la mamá. El mundo ha querido buscar alternativas para, de alguna manera, aliviar el dolor,
acabar con el sufrimiento. O cuánta gente, hasta película hay, buscando el elipsis de la vida para que el ser humano no muera, que es la causa del mayor sufrimiento en la vida humana, es la muerte. Aunque dice un filósofo, no sufre el que muere, sino el que queda vivo, porque no experimenta su muerte, ¿verdad? Porque todos los días vienen casos y vienen casos y vienen casos de gente sufriendo. Algunos sufrían enfermedades, otros sufrían algunas dolencias psíquicas, algunos sufrían de malos espíritus, en total sufrimiento. Y la gente, viendo lo que Jesús hacía, pues se le tiraba encima. Se le tiraba encima. Y entonces, todos los días, yo como sacerdote, se me acercan gente sufriendo. Se me acercan gente que necesitan alivio. Son gente del común de los mortales, sufriendo, ¿verdad? Unos sufren de una cosa, otros sufren de otro. Los sufrimientos de la familia, los sufrimientos de las enfermedades. Oigan bien, echándole la culpa de la muerte de su madre a Dios. Dios es que tiene la culpa. Yo no acepto que mi mamá se haya muerto, no acepto que mi fulano esté enfermo, no acepto que yo qué cosa. Ajá, que tú aceptes, que no aceptes. Como dice el padre Loren, ¿quién eres tú para exigirle a Dios? Como se lo dice el mismo Dios a Job. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y hice el agua, hice los mares y esas cosas? ¿Dónde estabas tú? ¿Verdad? Tú eres de ayer y yo soy eterno. Entonces, a veces en medio del sufrimiento, pues le echamos la culpa a Dios de aquellos que nos causa a nosotros el sufrimiento, ¿verdad? Está la otra actitud, y es que en medio de nuestro dolor, a veces preguntamos, ¿y por qué yo? Ay, yo, mira, ¿por qué yo tengo cáncer? ¿Por qué me dio tal enfermedad? ¿Por qué a mí me fue mal en un negocio? ¿Por qué Dios permitió que yo me casara con esta persona? Es tan mala, tan esto. ¿Y por qué Dios que yo qué cosa? Es decir, como, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y entonces, la referencia para el sufrimiento no debe ser uno personalmente. Si somos humildes, en lugar de preguntarme por qué yo sufro, miremos a Jesucristo en la cruz. Miremos a Jesucristo en la cruz y preguntarnos nosotros por qué Jesucristo sufrió. Porque miremos los evangelios, ¿de qué están llenos los evangelios? ¿Qué son los evangelios? El testimonio de todo el bien que hizo Jesucristo. El testimonio de todas las cosas buenas que hizo Jesucristo. ¿Qué cosa mala hizo Jesucristo? ¿Qué pecado tenía Jesucristo? ¿Verdad? Era el Hijo de Dios. Era el Mesías. Era el sin pecado. Era Dios con nosotros. Era el Emmanuel. El santo de los santos. Y sin embargo vemos a Jesucristo que no solamente sufre desde en el momento de la cruz, ni solamente desde el momento en que lo cogen preso en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Después de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, sino que la vida de Jesucristo fue un sufrimiento desde que nació. Pensemos nosotros, cuando Jesucristo nació como nadie de nosotros nació, en una cueva de animales, Y ahí comenzó el calvario de Cristo. Y miramos a Jesús haciendo el bien. Lo que hace con el poder del demonio. Mira ese haciendo cosas en sábado que no se pueden. Y mira, ahí están acechando a ver qué hace para matarlo. Hasta que pasó lo que pasó. Pero si miramos nosotros, la vida de Cristo desde el principio hasta el final es una actitud de sufrimiento. Y entonces, ¿quién sufrió? Quien no debió sufrir, porque Jesucristo no tenía culpa alguna, Jesucristo no tenía pecado alguno. De alguna manera, Jesucristo viene a nosotros
para que nosotros veamos el sufrimiento de una manera diferente. Porque si bien es cierto que en el principio el sufrimiento es un castigo, ¿verdad? El capítulo 3 del libro del Génesis 15 y siguiente, ¿verdad? El sufrimiento como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero ya en Jesucristo el sufrimiento es algo muy diferente. Ahora, miremos nosotros los tipos de sufrimiento que nosotros podemos ver en la Biblia. ¿Cuáles tipos de sufrimiento, verdad, vemos nosotros en la Biblia? Bueno, lo primero es de las cosas más terribles que causan más sufrimiento, la muerte de los hijos. No hay cosa que sea más grande que eso, porque los hijos están hechos para ver a sus padres morir, pero los padres no, ¿verdad? Se supone que los hijos están para que entierren a los padres porque son mayores, pero no los paren a los hijos. Pero es una de las cosas más tristes en la vida humana y que da más dolor y sufrimiento, es la muerte de los hijos, aunque también el sufrimiento por la muerte de la mamá. Dice los que han pasado por esto, yo he pasado por la muerte de mi papá, pero dice que el sufrimiento más grande que puede experimentar un ser humano es la muerte de la madre. Dice, eso es como si se arrancaran un pedazo del alma, ¿verdad? A sangre fría. Es una cosa horrenda y terrible, ¿verdad? Bueno, los que han muerto, lo que se le ha muerto su madre, pueden dar testimonio de eso, pero también hay otra cosa. En la Biblia, el sufrimiento no solamente de los hijos, ¿verdad? Sino el sufrimiento del primogénito, ¿verdad? El sufrimiento del primogénito. Que mucha gente en la Biblia pasaron por eso. La muerte del hijo de David por el pecado cometido. La muerte del primogénito del faraón, ¿verdad? Porque endureció su corazón y no quería dejar salir a Israel, los hijos de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y otros, ¿verdad? Se le muere su hijo, ¿verdad? Se le muere su hijo y eso es un sufrimiento muy grande. También la falta de prole, la falta de hijo en la Biblia, eso causaba un sufrimiento muy grande. Por eso, la mamá de Juan el Bautista, Isabel y Zacarías, vivían una vida de fe, ¿verdad? Pero era como vergonzoso, eso daba un dolor, un sufrimiento muy grande. No lo podemos nosotros entender desde nuestra cultura, pero la riqueza que da Dios, dice el Salmo, son los hijos, ¿verdad? Y no tener hijos en la Biblia, eso era una cosa, eso era un dolor eterno. Por eso, el Caná, que era, y su esposa, los papás de Sansón, vivían amargados y tristes. Incluso vemos a la mamá de Sansón en la iglesia vivía, como desahogando su pena y regándole, poniendo esa pena en el lugar de Dios. Y que ella, aunque rezaba a Dios, no iba a esperar, ¿verdad? Porque era vieja, era estéril. Es decir, rezarle a Dios como en un sentido, más como para que me dio hijo, eso no se puede. En la concepción de ellos eso no se podía. Era como para desahogar sus penas, ¿verdad? También pensemos nosotros el sufrimiento en el que vivía Sara, la mujer de Abraham, porque no tenían hijos, ¿verdad? Incluso, oigan a qué llega esto, Sara un día le dice a Abraham, mira, nosotros no tenemos hijos, mira a ver si tú puedes tener un hijo con la esclava, con Agar. Y esto fue un problema, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en detalle. Lo que estamos diciendo es que eso era un sufrimiento muy grande, el no tener hijos. ¿Qué otra cosa en el Antiguo Testamento era causa de sufrimiento? La nostalgia de la tierra.
la nostalgia de la tierra. ¿De qué estamos hablando? Cuando el pueblo caía en la esclavitud. Por ejemplo, vemos nosotros el pueblo en Babilonia, por ejemplo, ¿verdad? Que vino Nabucodonosor de Babilonia después de las advertencias del profeta Jeremías, y bueno, saqueó el pueblo, mató muchísima gente, se llevó los hombres para allá, la gente, los que quedaron vivos, se los llevaron como esclavos, la mayoría, y el pueblo allá, ay, dice, junto a los canales de Babilonia, nos sentábamos en la añoranza, ay, cómo recordar esos tiempos en que vivíamos allá en nuestra tierra, y aquí ahora que no tenemos ni templo, ni dentro, no tenemos nada, somos esclavos. ¿Qué tiene el esclavo? Nada. Y entonces allá el pueblo añora su tierra, y pasaron 50 años, ¿verdad?, en la esclavitud, en el destierro, en el exilio, en Babilonia, y el sufrimiento, ¿verdad?, más grande, ¿verdad?, para un israelita era cuando estaba en el exilio como esclavo, lejos de su tierra. Eso causaba un sufrimiento muy grande. Que también el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, ¿verdad? Una persona sufriendo y el otro riéndose. Por ejemplo, miramos a Jesucristo en la cruz, sufriendo, pero de los sufrimientos más grandes, ¿verdad?, que tuvo Jesucristo, que podemos incluso compararlo con su dolor físico por los golpes recibidos, era ver a esta gente con la indolencia en que se repartían sus ropas, una chercha, una risa y la burla, ¿verdad? Eso es una cosa que se da en Jesucristo, pero que también en el Antiguo Testamento se dio con mucha gente. Pensemos nosotros con el profeta Jeremías, ¿verdad?, que se burlaron de él, lo apedrearon, lo echaron en un pozo, toda esa cosa, y ellos riéndose de él. O cómo se burlaban del profeta Daniel, ¿verdad? La burla cuando él estuvo en desgracia también. O Misat, Sidrat y Abdenago, ¿verdad? Cómo se burlaban de él cuando lo iban a echar a los leones, a Daniel cuando lo echaron los leones, o a estos tres cuando lo echaron al fuego, y la gente riéndose y todas las cosas. Claro, toda esa risa después se convirtió en lágrimas y sufrimiento, porque triste de aquel que se burla y se ríe del inocente, ¿verdad? ¿Qué más daba sufrimiento en el pueblo de Israel? Bueno, la soledad y el abandono. La soledad y el abandono. Pensemos nosotros, Job, que se siente solo y abandonado por Dios, ¿verdad? ¿Y quién más se siente solo y abandonado por Dios? Bueno, el mismo pueblo de Israel en el exilio. Ay, Señor, ¿por qué nos ha abandonado, verdad? O ese mismo cántico que repite Jesucristo en la cruz. Señor, ¿por qué nos ha abandonado? Dios mío, ¿por qué nos ha abandonado? ¿Qué otra cosa produce en el pueblo de Israel? ¿Qué es causa de sufrimiento para el pueblo? El remordimiento de conciencia de un pecado cometido, el remordimiento de la conciencia, ¿verdad? Cuando uno hace una cosa mal, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, me viene un caso, recordemos el rey Acaz, en tiempo del profeta Elías, ¿verdad? Después de haber matado al dueño de una finquita, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? No me viene el nombre, ¿verdad? Y entonces le hace caer, y también David, el caso más preclaro, cuando David ha pecado, ¿verdad? David, igual que el rey Acaz, se arrepienten, pero David era un remordimiento tan grande, ¿verdad? Y no podía dormir. Y sobre todo hay una cosa interesante aquí en este aspecto. Cuando uno peca y le viene la conciencia, mientras no hay reconciliación con Dios, no hay nada. Mientras no hay reconciliación con Dios. Es decir, cuando se reconcilia, primeramente, David dice, he pecado contra Dios. He pecado. Ya.
Pero porque, ¿cuál fue el problema y el infierno de David? Que pecó y quería tapar el pecado, que nadie lo sepa, ¿verdad? Pues vamos a matar a Urías, el esposo de la mujer, para que nadie se entere, ¿verdad? Y de ahí otro pecado, hasta que el profeta le dice, no, David, no, mira, había un hombre que tenía 100 ovejas y le quitó una ovejita que tenía el otro. ¿Y quién es ese? Tú, David, tú has sido un abusador, es verdad, es pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Es pecado contra el cielo y contra ti. Por eso, son cosas que dan mucho sufrimiento y lo vemos nosotros en la Biblia. También hay otra cosa en la Biblia y es que da mucho sufrimiento la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren. Salmo 36. Salmo 36. Eso da mucho sufrimiento. Vamos a ver si es el Salmo 36, si tengo buena memoria hoy, porque a veces esta memoria me traiciona. Dice, no te encalores pensando en los malos, ni envidia a los que cometen maldad. Salmo 36, 37. Salmo 37 en la Biblia latinoamericana. No te encalores pensando en los malos, ni envidia a los que cometen maldad. Muy pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor de los prados, porque la gente sufría. ¿Y cómo es que lo bueno le va mal? Lo bueno le va mal y lo malo le va bien. ¿Cómo es eso? Y entonces el Salmo 37, confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y come tranquilo, donde te ponga a hacer cosas malas. Pon tu alegría en el Señor. Él te dará lo que ansía tu corazón. Encomienda al Señor tu empresa, confía en Él, que lo hará bien. Hará brillar sus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. Dice, calma tu enojo y renuncia al rencor. No te exaspere, que te haría mal, pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan en el Señor. Solo un momento y ya no está el impío. Si busca donde estaba, ya no lo encontrarás. Es decir, es el Salmo 37, porque había gente incómoda con Dios. Señor, yo cumplo tu bondad, yo cumplo tu mandato, yo te obedezco. ¿Y por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué esto y que el otro? Y mira lo malo. Entonces, pero el Señor se burla de él porque el malo conspira contra el justo y rechina los dientes contra él. Pero el Señor se burla de él porque ve que le llega su hora. Entonces, estamos hablando de los tipos de sufrimiento. También se sufre la infidelidad y la ingratitud por parte de amigos y vecinos. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento en muchísimas partes, ¿verdad? La infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos. El dolor de Jesucristo que lo traicionó Judas, por ejemplo, ¿verdad? Las desventuras de la propia nación, las desventuras de la propia nación, es decir, ay, ¿por qué este país está tan mal? ¿Verdad? El pueblo de Israel, cuando caía en desgracia, no solamente un sentido como personal, porque a mí me va mal, sino a mi tierra, a mi pueblo. Eran elementos de sufrimiento. Entonces, miremos una cosa, vamos a ver, porque no podemos nosotros caer en que hay tanto sufrimiento. El sentido salvífico del sufrimiento. San Pablo dice, suplo en mi carne, dice San Pablo, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Dice, yo sufro en medio de mi sufrimiento porque así suplo la falta, lo que falta a la tribulación de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Oigan bien, ¿qué es lo que nos presenta aquí San Pablo? Que Jesucristo dejó como algo para que nosotros completemos.
Es decir, para que nuestro sufrimiento no caiga en el vacío. Por eso San Pablo comprende eso, y comprende San Pablo una cosa, que a partir de Jesucristo el sufrimiento tiene otra cara, tiene otra dimensión. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Cristo nos salvó a nosotros del morir eterno. Es decir, ¿a través de qué proceso se lleva la redención en Cristo? A través de la cruz, a través del sufrimiento. Es decir, mientras que en el principio el sufrimiento era castigo por el pecado de nuestros padres, el sufrimiento en Cristo, que es una bendición. Bendito los sufrimientos de Cristo que nos trajeron la salvación eterna. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia y el Nuevo Testamento nos dejan entrever a nosotros? Que nuestros sufrimientos pueden ser añadidos a los sufrimientos de Cristo por la iglesia, por la salvación del género humano. Por eso, vemos nosotros que los discípulos, cuando lo metían preso y le daban su fuetazo y salían sangrientos de allí, salían locos de alegría. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? Salían contentos por haber merecido el mérito y el honor de sufrir por Cristo. Oigan bien, de sufrir por Cristo. De tal manera que el sufrimiento del cristiano, cuando se hace en silencio, con paciencia y con amor, tiene un sentido salvífico, tiene un sentido redentor. Y cuando sufrimos, como sufrió San Pablo, con alegría, ofreciendo a Dios su sufrimiento, ese sufrimiento sirve para conversión de nuestros seres queridos, por el bien de la familia, por la conversión de los pecadores, por las ánimas del purgatorio, por el eterno descanso de nuestros seres queridos, de alguien por lo cual uno lo ofrece. El sufrimiento ofrecido con paciencia y con amor, eso sirve para tanta cosa, pero el sufrimiento cantaleteado se perdió su sentido. ¿Qué es el sufrimiento cantaleteado? Que yo tengo un sufrimiento y yo quiero que todo el mundo se entere, para que me cojan pena, para que me cojan lástima, para que me den cositas, para que todo el mundo se entere. Entonces, cuando sufrimos cantaleteando el sufrimiento y dando pena y dando lástima y tirándonos por el suelo, entonces ese sufrimiento se perdió su sentido. Se perdió su sentido, ¿verdad? Y es lo que dicen los santos, ¿verdad? Que sufrían con alegría. Dame sufrimiento, Señor, lo que quieras. Solamente te pido que me des la fuerza para sufrirlo con alegría. Pedían sufrimiento. ¿Y por qué los santos pedían sufrimiento? Los santos pedían sufrimiento en atención a la misma vida de Cristo. Que Cristo llegó a la resurrección a través de un proceso de sufrimiento. Dicho de otra manera, Jesucristo llega al domingo de gloria a través del viernes de dolores. Y Jesucristo nos dice incluso a nosotros, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Tome su cruz y se venga conmigo. Jesucristo, ¿qué nos dice? El que quiera acompañarme a mí el domingo de gloria, de resurrección, tiene que pasar por el viernes de dolor. Hermanas y hermanos, está el sentido de alegría del sufrimiento. No el sufrimiento en sí mismo, sino por lo que encierra la esperanza de saber que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo en el reino de los cielos. Hermanas y hermanos, ¿por qué hoy hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Las teorías de Sigmund Freud, las teorías de tantos filósofos, ¿verdad? De Carlos Marx, es que hay que despojar al ser humano del sufrimiento.
Y el mundo de hoy te pinta un mundo hermoso y bello. Tú miras la televisión y todos esos actores muertos de risa, felices y contentos, con cerveza y whisky en mano. Y tú dices, ay, pero es el paraíso. Hermanas y hermanos, todo es una mentira, todo es una falacia. Mientras el hombre más quiere despojarse del sufrimiento, y mientras más intento de que vivamos alegres, felices y contentos, y en la chercha y en la superficialidad, todo lo que se promueve para, de alguna manera, olvidar el dolor y el sufrimiento, causa más dolor y causa más sufrimiento. En estos tiempos donde se promueve los principios del gozo, de la buena vida, de los placeres mundanos, del desenfreno, del sexo, del alcohol, de la droga, todas esas cosas para que tú de alguna manera seas feliz. Eso es lo que hace que de alguna manera, de manera momentánea, tape el sufrimiento y el dolor. Pero cuando se descubre, cuando vuelve y sale a flote el sufrimiento, toda esa cosa que ofrece la sociedad como para quitar el dolor y el sufrimiento, lo que pasa es que todas esas cosas aumentan el dolor, aumentan el sufrimiento. Por eso nosotros vemos en esta sociedad de hoy como que los medios de comunicación pintan, ¿verdad? Como que quieren incluso tapar lo que es el sufrimiento. Por eso uno va a los hospitales y son tan hermosos y tan bonitos y toda la cosa, pero dentro de esos hospitales así tan hermosos y tan bellos, ¿cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente dolida? Y sobre todo por la soledad de la sociedad de hoy. Incluso hasta los cementerios, ¿verdad? En estas sociedades modernas, los cementerios son una cosa tan bonita que usted dice, ay, si yo me muriera, ¿verdad? Pero debajo hay podredumbre, gusano, hediondez, ¿verdad? Se quiere como de alguna manera tapar lo que es la naturaleza humana, esa naturaleza que viene viciada por el pecado original heredado de nuestros padres y viene mezclada con sufrimiento. El sufrimiento es intransferible. ¿Qué quiere decir que el sufrimiento es intransferible? Que yo no puedo, fulano sufre por mí, ¿verdad? Fulano, yo quiero que tú me ayudes a sufrir. El sufrimiento es intransferible, ¿verdad? Sufre la madre por el descarrío de sus hijos. Sufre la pareja cuando su pareja lo traiciona. Sufre el hijo cuando la madre y el padre mueren. Sufren los padres cuando los hijos mueren, ¿verdad? Sufrimos la injusticia, sufrimos las malas cosas, sufrimos todo cuanto acontece en la sociedad humana. Pero Jesucristo vino desde el cielo y el camino que siguió Jesucristo para salvarnos es el sufrimiento para restituir todas las faltas y pecados que nosotros habíamos cometido contra Dios. Por eso, hermanas y hermanos, hoy estamos en el mundo del sufrimiento. Tú hablas con 100 gente y 95 te hablan de lo que están pasando con sus hijos, con su pareja, a nivel económico, lejos de sus tierras, lejos de sus países. Pensemos nosotros, millones de gente cruzando fronteras hacia otras naciones, escapando de situaciones de injusticia, de pobreza, de explotación, de dictadura, de comunismo, ¿verdad? Salen, ¿verdad? Y llegan, imagínense, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ya el gobernador y el alcalde dicen que ya esto está al borde de una explosión, ¿verdad?, crítica, de la crisis, de que ya esto se rellenó de tantos inmigrantes, ¿verdad? Una cosa de tanta gente, una cosa impresionante, ¿verdad? Las estructuras que hay ya no dan abasto para soportar los servicios, ¿verdad? Soportar tanta gente. Y entonces, por más que queramos nosotros huir
del sufrimiento no hay escape. Lo que sí que Jesucristo te dice, yo he venido y a través del sufrimiento te he salvado, y lo que tú sufres tú me lo entregas a mí y yo lo convierto en medio e instrumento de salvación. Por eso, hermanas y hermanos, ¿por qué sufrimos? Eso solamente Dios lo sabe. Lo que sí que si sufrimos, el sufrimiento que viene lo entregamos a Cristo. Si sufrimos con Cristo y con la Santísima Virgen María, reinaremos con ellos en el reino de los cielos. Dicho de otra manera, el camino del cielo es un camino difícil y angosto, y solo a través del sufrimiento se llega al reino de los cielos. Bien, hermanas y hermanos, y así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Nunca el Señor permitirá más sufrimiento en nuestras vidas que el que podemos soportar, ¿verdad? Nunca el Señor permitirá que un hijo tenga condiciones especiales, sino porque los padres son especiales. Es decir, Dios le da a cada uno los medios y la fuerza y la gracia para que puedan de alguna manera, si podría así decirse, soportar los sufrimientos que la vida contiene. Pero la vida se hace mucho más llevadera con Cristo. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo les aliviaré. La carga de la vida, los sufrimientos, cuando caminamos con Cristo, son ligeros. Pero si cargamos estas cargas, estos problemas, estas dificultades, estos sufrimientos, si nos lo echamos solo, nos explotan. No deje que las dificultades y los problemas y el sufrimiento te explote. Camina con Cristo y Él te ayudará. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.